Hola, ¿qué tal amigos y hermanos? Bienvenidos a un nuevo video de su canal Motivación Cristiana Internacional. Se nos está creciendo la familia, cada vez más somos más, cada vez más el grupo es más amplio de personas que se están uniendo a esta causa, personas que quieren predicar de una verdad bíblica. Así que déjeme agradecerle a usted por estar aquí, déjeme agradecerle por haberse tomado la delicadeza de abrir este video, sea el motivo por el cual lo hayas hecho, porque te motivó el título, porque siempre estás atento al contenido que colgamos y posteamos en este canal, o porque simplemente YouTube te lo recomendó, te pareció interesante y estás aquí. Sea cual sea la razón, déjame decirte que no es coincidencia, es diosidencia. Dios va a hablar a tu corazón en este momento, por lo tanto necesito que estés conectadito con nosotros. Les doy la bienvenida entonces a todos ustedes, gracias por compartir este video, y si no estás suscrito al canal, este es el momento propicio, el momento perfecto para que lo hagas, para que te suscribas y entonces juntos prediquemos del amor, de la gracia y de la bondad de nuestro Señor Jesucristo. Hoy he preparado un tema bastante delicado, como la mayoría de temas en este canal. Queremos decir una gran verdad, hay que desenmascarar otra mentira que la gente tristemente está predicando, pero vamos a hacerlo como siempre y como es nuestra costumbre aquí, hacerlo a través de un escrito está, a través de la palabra de Dios. Por eso en este momento quiero invitarlos para que nos unámonos todos en oración y pidamos la dirección de nuestro Padre, la dirección del Espíritu Santo que esté con cada uno de nosotros. ¿Quieres cerrar tus ojitos y orar conmigo? Vamos, hazlo en este momento. Oremos. Amado Dios, gracias por tu bondad. Amado Dios, gracias porque nos escuchas. Gracias por las noches de descanso, por los alimentos que pones en nuestras mesas. Gracias Dios porque tu palabra siempre nos está enseñando la verdad. Gracias porque tu palabra no es antigua, tu palabra no es moderna, tu palabra es eso, tu palabra. Y se ajusta, se puede utilizar en cualquier momento de la historia y siempre encontraremos un mensaje claro y contundente para nuestros corazones. En este momento, Dios, con toda la delicadeza, con todo el amor y con todo el cariño, vamos a hablar de un tema bastante delicado, pero que estoy seguro que tú quieres que lo prediquemos. Tú quieres que lo digamos a los cuatro vientos, que lo digamos al mundo entero. Y que cada persona que está aquí pueda verlo hasta el final y también pueda tomarse esa acción de compartirlo con otras personas. Gracias por las redes sociales, porque a través de ellas se está predicando la palabra de Dios. Oramos en este momento en el dulce nombre de Jesucristo de Nazaret, quien vive y reina por los siglos de los siglos. Amén y amén. Muy bien, amados hermanos y mis queridos amigos, ustedes saben que la Biblia habla muy claro de un cuerno pequeño, y siempre hemos leído acerca de las bestias de Daniel, de las bestias de Apocalipsis, pero pocas veces nos hemos detenido a estudiar lo que significa ese cuerno pequeño. ¿Quién es el cuerno pequeño y cuáles acciones tiene ese cuerno pequeño? Entonces voy a pedirles de manera muy reverente que por favor tomen la posición más cómoda posible, posición de aprendizaje, que puedas tomar tu Biblia a la mano. Voy a pedirte que también tomes una libretita a la mano, un lápiz, un lapicero, para que apuntes las referencias bibliográficas y las referencias bíblicas que te voy a dejar. Es más, suscríbete al canal y me pides todo este contenido, todo este escrito que está aquí sobre el cuerno pequeño, que está demasiado interesante, está al dedillo, está espectacular, para que tú lo puedas tener en tu casa y lo puedas estudiar a detalle. Yo te lo puedo compartir a un correo electrónico. Solo te suscribes al canal, por favor, y me mandas a través de un comentario tu correo electrónico, me dices yo quiero el material y entonces conversamos, yo te lo hago llegar porque vale la pena que lo tengas. Entonces, iniciaremos el estudio de la palabra de Dios, un estudio profundo sobre las acciones del cuerno pequeño. ¿Cómo lo describe el profeta Daniel? ¿Cómo Daniel describe al cuerno pequeño? Estas acciones que desempeña el cuerno pequeño son características, ¿ok? Características que la Biblia nos dice. La Biblia no dice directamente el cuerno pequeño es fulanito de tal, solo nos da las características. Pero nosotros a través de esas características podemos determinar de quién nos está hablando. Es como una adivinanza, ¿no? En cierta manera. Blanco es, frito se come y la gallina lo pone. Entonces tú dices, es el huevo, no puede haber otra respuesta para esa pregunta. Entonces, ¿cuáles son las cuatro acciones del cuerno pequeño? Primero vamos a ver en dónde la Biblia nos habla de él. Entonces, vámonos al libro de Daniel, capítulo 7, el verso 25. Yo tengo
mi Biblia aquí, pero también tengo los textos escritos aquí en mi computadora para agilizar un poco el proceso y que el video no se nos vaya muy largo. Dice Daniel 7:25. Escuchen las acciones del cuerno pequeño y las vamos a ir estudiando una por una. Son 4 acciones y vamos a estudiarlas todas en este video. Y vamos a demostrar por qué el cuerno pequeño tiene relación directa con el papado. ¿Por qué? No podemos aplicárselo ni a Antíoco Epifanes ni a otra persona, sino directamente al Papa. Mire lo que dice. Primero, y hablará palabras contra el Altísimo, primera acción. Y a los santos del Altísimo quebrantará, segunda acción. Tercera acción dice, y pensará en cambiar los tiempos y la ley. Y dice la última parte en el 7:25, y serán entregados en su mano hasta tiempo y tiempos y la mitad de un tiempo o medio tiempo. Estoy leyendo Daniel 7:25 de la Reina Valera revisada 1960. Y hablará palabras contra el Altísimo. Y a los santos del Altísimo quebrantará y pensará en cambiar los tiempos y la ley. Y serán entregados en su mano hasta tiempo y tiempos y la mitad de tiempo y medio tiempo. Daniel 7:25. En el texto, queridos amigos y hermanos, aparecen por lo menos 4 acciones del cuerno pequeño. ¿Quién es el cuerno pequeño? ¿Quién es? Ya te lo dije anteriormente. Algunos eruditos e historiadores no adventistas señalan al cuerno pequeño como un rey griego llamado Antíoco Epifanes, y que esta profecía se cumplió con él, pero déjeme decirle que las características no cuadran ni por aquí ni por allá. La primera razón es porque el cuerno pequeño surge de la cuarta bestia de la que nos habla Daniel, y esa cuarta bestia es realmente entonces el poder romano, Roma imperial. Por lo tanto, no puede ser Antíoco Epifanes, porque Antíoco Epifanes era un rey completamente griego, entonces hay que desecharlo, hay que sacarlo de esta profecía. En cambio, los eruditos y estudiosos adventistas señalan sobre este tema y explican que realmente se refiere al papado, el cuerno pequeño como al papado. En Daniel 7 se nos presentan 4 bestias, ¿cierto? Encontramos un león, encontramos un oso, encontramos un leopardo, y también nos dice Daniel 7, versículo 7 más o menos y 8, dice que se levantó una bestia terrible y espantosa. 4 bestias. Dice que de esa bestia surgen 10 cuernos y que de los 10 cuernos surge el cuerno pequeño. Entonces, estudiando la profecía nos damos cuenta que el león representa a Babilonia, ¿cierto? El oso representa a los medos y a los persas. El leopardo representa entonces a Grecia, y la bestia terrible y espantosa está haciendo referencia a Roma, a la Roma de los Césares, a la Roma imperial. Entonces aquí nosotros vamos a ir estudiando, porque Daniel menciona por lo menos 4 acciones que tiene el cuerno pequeño, y es importante que las estudiemos, que las identifiquemos y que las desenmascaremos hoy. Y permítame aclararle algo que aclaro en casi todos mis videos. Esto no es nada personal. Esto no es contra usted, querido amigo católico. Esto no es contra usted, amigo evangélico. Esto es en contra de un sistema falso de adoración, en contra de un sistema falso de interpretación profética. ¿Ok? Así que lo primero que dice la Biblia en Daniel 7:25, quiero subrayártelo, es que dice que este poder o este cuerno pequeño hablaría o hablará palabras contra el Altísimo. ¿Qué significa hablar palabras contra el Altísimo? Significa palabras arrogantes, significa blasfemar. Hablar palabras contra el Altísimo es un poder que es blasfemo, que tuerce lo que Dios ha dicho, que cambia lo que Dios ha dicho, que blasfema, que incluso intenta perdonar los pecados. La bestia tiene nombres de blasfemia en su frente, así lo declara el libro de Apocalipsis capítulo 13 versículo 1, que hace referencia al mismo cuerno pequeño. Y quiero llevarte en este momento a que estudiemos lo siguiente: ¿qué es blasfemia según la Biblia? ¿Qué es blasfemar contra Dios según la Biblia? La definición bíblica de blasfemia es que un mero hombre, escuche bien lo que es blasfemia, que un hombre cualquiera, común y silvestre, común y corriente, se haga pasar como Dios y que pretenda perdonar los pecados. Así que con solo decir esta primera parte, usted ya puede darse cuenta que la única persona, el único ser humano en la tierra que pretende reemplazar el lugar de Dios, que incluso ha intentado o ha dicho públicamente perdonar los pecados de los hombres. Esto es una blasfemia terrible, porque el único que puede perdonar los pecados se llama Jesucristo, es Dios, nadie más puede hacerlo. Pero este poder blasfema contra Dios, haciéndose pasar por Dios, tomando atributos que le corresponden solamente a Dios e intentando perdonar los pecados a los seres humanos. Blasfemia es un insulto directo hacia Dios.
que un hombre terrenal, te repito, un hombre pecador pretenda ser Dios o incluso perdonar pecados. Entonces en la Biblia encontramos nosotros muchos episodios donde se menciona el concepto de blasfemia, ¿cierto? Y vamos a ver qué define la Biblia que es blasfemia. Dice en Marcos 2, 5 al 7, en un escenario cuando Jesús hace uno de los milagros y Jesús perdona pecados, dice de la siguiente manera: al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: hijo, tus pecados te son perdonados. Palabras de Jesús. Allí estaban sentados algunos escribas y también algunos fariseos, los cuales cavilaban en sus corazones y se preguntaban: ¿por qué habla este así? Escucha lo que dice: blasfemias dice. ¿Quién puede perdonar pecados si no solo Dios? Entonces aquí la Biblia me está explicando a mí que blasfemar es que un hombre común y corriente, un hombre silvestre, un hombre cualquiera, pretenda perdonar los pecados de otros. Eso es blasfemia. Claro, ellos lo están sacando de contexto, están utilizando mal la blasfemia porque Jesús era Dios. Recuerden que los judíos esperaban al Mesías, pero cuando el Mesías vino, no lo conocieron. Les pasó por enfrente de sus narices y no se dieron cuenta, porque estaban esperándolo de otra manera. Así que ellos tenían claro el concepto de blasfemia, que un hombre común y corriente, porque para ellos Jesús era un hombre común y corriente, pudiera o intentara perdonar los pecados. Nosotros también podemos ir a otro escenario bíblico que se encuentra en Juan 10, 31 al 33. Dice de la siguiente manera, y leo para el beneficio de quienes no tienen la Biblia a la mano. Entonces los judíos volvieron a tomar piedras para apedrearle. Jesús les respondió: muchas buenas obras os he mostrado de mi Padre. ¿Por cuál de ellas me apedreáis? Entonces le respondieron los judíos diciendo: por ninguna obra no te apedreamos, sino por la blasfemia, porque tú, siendo hombre, te haces pasar por Dios. Entonces, recuerden, mire lo que dice Daniel 7:25. Dice que este poder blasfemará o hablará palabras contra el Altísimo. ¿Y qué es hablar palabras contra el Altísimo? ¿Qué es blasfemia entonces? Que un hombre, que tú, señor Papa, ¿cierto?, ciudadano Francisco y todos los que han pasado, siendo hombres común y corriente, pecadores, con naturaleza carnal, siendo hombres, se hagan pasar por Dios o pretendan ser los vicarios o los representantes de Dios en la tierra. ¿Qué similitud tiene esto con el Papa? Toda la similitud. Entonces, si empezamos a ir haciendo un paralelo entre el cuerno pequeño, las características que tiene esas cuatro acciones, y el papado, vamos comprendiendo que la primera encaja perfectamente entonces en el papado. Hablará palabras contra el Altísimo. Saben, amigos, hay infinidad de fuentes católicas donde se le da títulos blasfemos al obispo de Roma. De hecho, permítanme decirles lo siguiente, miren, el Papa, o más bien yo diría el ciudadano Francisco o el ciudadano, el que esté en ese momento como Papa, está coronado con una triple corona. Escuchen bien, está coronado con una triple corona, como Rey del cielo, Rey de la tierra y de las regiones inferiores. ¿Escuchas? Abro comillas para decirte esta declaración de fuentes católicas. Traducción de Lucio Ferraris, Papa II, Pronta Biblioteca. Y déjeme decirle que cualquier católico que niegue lo que dice la Pronta Biblioteca se está yendo en contra de las fuentes más fidedignas que pueda tener la Iglesia Católica. La Pronta Biblioteca es una autoridad en literatura en la Iglesia Católica. Y esto que voy a leerte en este momento está escrito en la Pronta Biblioteca, en el tomo 6, la página 25 y 29, para que ustedes puedan corroborarlas. Pero si alguien necesita todo el estudio completo, yo se lo puedo compartir, porque aquí estamos para compartir el Evangelio. Aquí estamos para compartir las buenas nuevas y desenmascarar tristemente esas mentiras que se le están predicando al mundo y que están llevando a la gente a un abismo terrible. Mire lo que dice esta traducción de Lucio Ferraris, Papa II, Pronta Biblioteca, tomo 6, página 25 a la 29. Escuchen esto, lo pongo en pantalla. Y me molesta leer esto realmente, pero tengo que decírtelo. Mira cómo se blasfema contra Dios, cómo este cuerno pequeño, cómo este papado está cumpliendo fielmente la primera característica de la que habla Daniel 7:25. Dice: el Papa es como si fuera Dios sobre la tierra. Es como si fuera Dios sobre la tierra. Escuchen esto. Único soberano de los fieles de Cristo, jefe de los reyes, tiene plenitud de poder. A él le ha sido encomendada por Dios omnipotente
la dirección no solo del reino terrenal, sino del reino celestial. Qué tremenda blasfemia esta. O sea, es que esto incomoda realmente. A él no solo ha sido entregado el reino terrenal, sino también el celestial. El Papa, dicen ellos, tiene tan grande autoridad y poder que puede, escuchen bien, modificar, explicar e interpretar aún las leyes divinas. Y termina este párrafo diciendo: el Papa puede modificar la ley divina, ya que su poder no es de hombre, sino de Dios. Que alguien me explique en qué momento Dios le dio el poder al Papa para cambiar lo que Dios escribió con su propio dedo. Que alguien me diga cuándo se le dio el poder a un hombre para cambiar, interpretar o modificar las propias palabras de Dios, que él mismo dijo: yo no mudaré mi pacto, ni cambiaré lo que dije. Dice, sino de Dios, y actúa como vicerregente de Dios sobre la tierra, con el más amplio poder de atar, y soltar a sus ovejas. Cualquier cosa que se diga que hace el Señor Dios mismo y el Redentor, eso hace su vicario, con tal que no haga nada contrario a la fe. Saben que el vicario de Dios, que el representante de Dios en la tierra es el Espíritu Santo, no es ningún hombre pecador. Así que aquí nosotros podemos darnos cuenta que encaja perfectamente el papado con el cuerno pequeño. Te leo una referencia más de la gran enciclopedia de León XIII, la página 304. Papa León XIII escribió el 20 de junio de 1894. Dice: nosotros los papas ocupamos en esta tierra el lugar del omnipotente Dios. Nosotros los papas, ¿cierto? Nosotros los papas ocupamos en esta tierra el lugar del omnipotente Dios. Esto es una tremendísima blasfemia. Eso es blasfemia. Que un hombre se haga pasar por Dios. Lo notamos en la Biblia. Notemos esto pero tan interesante. ¿Sabían ustedes que el diablo, por ejemplo, no quiere que el mundo conozca un libro tan especial como lo es El Conflicto de los Siglos? Y al final de este tema te voy a explicar por qué no quiere que el mundo conozca un libro como El Conflicto de los Siglos. Porque ese libro, te doy una parte, al final te doy el resto, pero te voy a mencionar algo en este momento. Porque ese libro desenmascara abiertamente al cuerno pequeño. Mira esto. Dice El Conflicto de los Siglos, la página 48, el párrafo 3. Una de las principales doctrinas del romanismo enseña que el Papa es cabeza visible de la Iglesia Universal de Cristo y que fue investido de suprema autoridad sobre los obispos y los pastores de todas las partes del mundo. Aún más, al Papa se le han dado los títulos propios de la divinidad. Qué tremenda blasfemia. Se le ha dado el título de Señor Dios el Papa, Santo Padre, Vicario de Cristo, Sumo Pontífice, nuestro Dios el Papa. Tremendo, ¿verdad? Y se le ha declarado infalible. Exige que todos los hombres le rindan homenaje. La misma pretensión que sostuvo Satanás cuando tentó a Cristo en el desierto, la sostiene aún por medio de la Iglesia romana, y muchos son los que están dispuestos a rendirle homenaje. Realmente son palabras arrogantes y blasfemias contra el Altísimo, según lo declara Daniel 7:25. La primera acción del cuerno pequeño dice: hablará palabras blasfemias contra Dios. Así que aquí termino de explicarte la primera parte de Daniel 7:25. Ahora vámonos a la segunda parte, porque dice Daniel 7:25, hablará palabras contra el Altísimo, y dice: y a los santos del Altísimo quebrantará. Y a los santos del Altísimo quebrantará. ¿Saben? Esto representa el período de persecución o la Inquisición romana que el papado desató en la Edad Media. Una referencia al periodo de persecución por parte del papado contra la iglesia durante la Edad Media que duró del 538 al 1798. Exactamente 1260 años de persecución medieval. Y el profeta dice: y serán entregados en su mano hasta tiempo, y tiempos y medio tiempo. Y dice Daniel 7:25, también la última parte dice: y veía yo que este cuerno hacía guerra contra los santos y los vencía.
y hacía guerra contra los santos y los vencía. ¿Cómo así? Ustedes saben, o bueno, no todo el mundo lo sabrá, tal vez alguien que ha llegado por primera vez a este video lo estará conociendo. En ese periodo del 538 al 1798, la Iglesia Católica hizo estragos con los cristianos. La Iglesia Católica mató, asesinó. Según la historia, queridos hermanos y amigos, la Iglesia Católica durante la Edad Media, usando la ayuda del poder civil, unidos, poder religioso, poder civil, dice que mató más de 50 millones de cristianos bajo el poder de la Inquisición. Algunos católicos hoy piden perdón por eso, pero déjeme decirle que la Iglesia romana no ha cambiado. Sigue matando a la gente y hoy ya no los está matando literal o físicamente, los está matando espiritualmente con muchas mentiras. Pero déjeme decirle que tal como se lo estoy describiendo en este momento, al final de esta historia, que no está muy lejos, esto se repetirá. Otra vez vendrá una guerra, otra vez vendrá una tribulación para los hijos de Dios. ¿Para quiénes? Para los que están de parte de la verdad, porque la Iglesia Católica en esa época mató a los cristianos que no estuvieron dispuestos a postrarse ante Baal, que no estuvieron dispuestos a cambiar las normas divinas, que no estuvieron dispuestos a negarse a su fe, a la fe viva, a la fe que transforma el alma. Y hoy usted y yo que levantamos en alto la bandera de los 10 mandamientos, usted y yo que estamos de parte de la verdad, vamos a sufrir, vamos a ser perseguidos, nos van a matar, nos van a llevar a cárceles. Pero déjeme decirte que en ese momento se levantará Miguel, el príncipe que está de parte de tu pueblo, y entonces se levantará y terminará esa tribulación y viviremos eternamente. Ahí tendremos un galardón porque el pueblo de Dios ya no sufrirá más. Daniel 7:21 dice: y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Ustedes sabían que en este momento se está creando una ley de una sola religión, ¿cierto? De un solo gobierno, de unificar todo. El poder que se le está dando la bestia, el poder que se le está dando a la bestia para que actúe, para que haga, para que mate, para que manipule al mundo entero. Apocalipsis 13:7, hablando de la bestia que sube del mar, que es el mismo cuerno pequeño, el mismo papado, dice: vi a la mujer que estaba ebria de la sangre de los santos. Recuerda lo que pasó en ese periodo de la Edad Media, y de la sangre de los mártires de Jesús. Y cuando la vi, dice Juan preocupado, cuando la vi, quedé asombrado con gran asombro. Saben, si yo pudiera mostrarle en este momento a usted los slides, todas las imágenes que tengo aquí en mi laptop, de los instrumentos que se utilizaron en la Edad Media para quienes se oponían al clero romano, usted también quedaría como Juan, anonadado, usted quedaría asombrado. Se les pedía a las personas que se retractaran, se les aplicaba el método de la Inquisición. Todo eso lo hacían en sótanos, en las mazmorras de la Iglesia Católica, en las catedrales. Juan 17:6 dice que quedó completamente anonadado, que quedó impactado. Mira lo que dice Juan 17:6. Dice: vi a la mujer ebria de la sangre de los santos y de la sangre de los mártires de Jesús. Juan se quedó impactado al ver cómo este sistema religioso estaba matando a quienes se oponían a la mentira y levantaban la bandera de la verdad en alto. Se mataba a los hijos de Dios por no someterse al clero romano. ¿Saben? Los instrumentos que se usaban en aquel momento eran, por ejemplo, yo hasta los nombres me cuesta mencionarlos, pero había, por ejemplo, un instrumento que llamaba la pirámide distanciadora. Era una especie de pirámide sobre la que acostaban a la persona en la punta de la pirámide, poniendo sus extremidades hacia una parte y la cabeza hacia la otra, y esa punta de la pirámide iba perforando el estómago de la persona, de tal forma que terminaba partiendo también sus costillas, terminaba partiendo su columna vertebral, y la persona pedía clemencia a gritos, y solo le pedían que se retractara de esa fe. También estaba el empalamiento, ¿cierto? Estaba la doncella de hierro, que era una especie de ataúd donde metían a las personas, y en ese ataúd había una especie de púas que giraban y la persona estaba ahí adentro, y eso terminaba despedazando a la persona, le quitaba dermis, epidermis, parte de sus músculos, rompía los huesos, ¿cierto? Eso trituraba realmente a la persona.
A las mujeres en esa Edad Media, en ese momento en el que se persiguió a la iglesia, que se persiguió a los santos, a las mujeres se les quitaban los pechos, se les quitaban, las arrastraban por la calle, les hacían heridas en el cuerpo y luego depositaban sobre esas heridas muchas hormigas para que cuando las hormigas utilizaran sus tenazas, las personas se mordieran la lengua de dolor y se partían la lengua de dolor, ¿cierto? Se la mordían. Les metían muchos litros de agua con mangueras en el estómago y luego le sacaban el agua otra vez y eso lo repetían una y otra vez hasta que la persona se retractara de aparentes herejías que estaba diciendo o estaba de la manera como estaba actuando. Todo eso lo hacían, repito, en sótanos, en mazmorras, en las catacumbas de las catedrales o grandes iglesias católicas. Dice Daniel, quebrantará a los santos del Altísimo, los quebrantará. Y ese poder, ese papado, lo hizo, y no solamente lo hizo, sino que lo repetirá. Por lo tanto, las dos primeras acciones del cuerno pequeño aquí están quedando explicadas. Hablará palabras contra el Altísimo y a los santos del Altísimo quebrantará. Vámonos a la tercera acción del cuerno pequeño. Dice, pensará en cambiar los tiempos de Dios. Pensará en cambiar los tiempos, porque por otro lado está, pensará en cambiar la ley. Pero nótese que dice pensará, o sea, intentará cambiarle el pensamiento a la gente, intentará cambiar el curso de las profecías divinas, porque las profecías lo que nos indican es, las profecías dan significado a través del tiempo. Entonces, si yo cambio la interpretación de la profecía, estoy en otras palabras cambiando el tiempo de Dios. Y este poder a través de personas que se levantaron inspiradas y motivadas por este mismo poder romano, intentaron darle una falsa interpretación a las profecías mesiánicas, a las profecías bíblicas. Entonces, noten esto, ¿de qué manera el papado pensará en cambiar los tiempos? Bueno, esto realmente es bastante extraño porque cuando yo estudiaba descubrí cosas que alguien que está aquí tal vez me puede decir, yo ya sabía eso. Bueno, déjeme decirle que no lo sabía, pero al estudiarlo lo descubro y cada que descubro algo quiero compartirlo con ustedes, que son una comunidad muy linda, a quien realmente quiero, a quien realmente respeto. Ustedes son muy importantes para mí, ustedes significan mucho. Cada persona que llega a este canal queremos respetarle, queremos tratarle con amor, con cariño, pero mostrarle también verdades de la Biblia, porque queremos todos proceder a la salvación. Y quiero que usted se dé por enterado que las cosas tal vez no son como le han enseñado. ¿Dónde nace todo? Porque usted está aquí arriba, pero usted solo está viendo la punta del iceberg, pero usted no sabe lo que hay debajo, no conoce un poco de la historia. ¿Saben? Una alusión a los tiempos proféticos de Dios es lo que dice aquí Daniel 7:25 cuando dice que pensará en cambiar los tiempos de Dios. Tiempo viene del arameo que significa zamán. Esta palabra en el libro de Daniel se usa para referirse a la soberanía de Dios. Es Dios quien rige el destino de las naciones y lo hace a través de su calendario profético. Es por eso que ustedes notan lo que sucede con Daniel, ¿cierto? Allí en su libro cuando se ve la estatua, cabeza de oro, ¿cierto? Y cada parte del cuerpo con un metal diferente. Es Dios mostrando su calendario profético. Cuando vemos las bestias, vemos un león representando a Babilonia, luego vemos un oso representando a los medos y los persas, luego vemos un leopardo que representa a los griegos, luego la bestia terrible y espantosa que está representando a Roma de los Césares, porque luego nosotros vamos a Daniel 8 y en Daniel 8 encontramos también otra vez esta bestia, ¿cierto? Pero ya esta bestia no solamente se está haciendo referencia a Roma de los Césares o Roma imperial, sino también a Roma papal, y así sucesivamente el Señor está mostrando el curso de la historia para que usted y yo accedamos a su misericordia y lo busquemos. Siempre lo he dicho, que las profecías no son más que otro lenguaje de amor, así como lo son las parábolas, como lo son los milagros de Jesús, solo lenguajes de amor. Y Jesús lo que nos está diciendo en la profecía a nosotros es, miren, esto es lo que va a pasar, esta es la línea de tiempo del desarrollo de la historia humana. Usted observe dónde estamos, no cambie y manténgase porque ya está próximo a venir el Señor Jesucristo. Entonces lo que hizo este poder fue que quiso cambiar esa interpretación profética para desviar a la gente, para poderlos manipular y poder hacer con la humanidad lo que ese poder quisiera. El esfuerzo del cuerno pequeño para mudar los tiempos indicaría un esfuerzo premeditado para ejercer el derecho divino de dirigir el curso de la historia humana. Nótese lo que dice Daniel 2:21 en la Reina Valera 1960. Dice, Él muda los tiempos y las edades.
hablando de Dios, quita reyes y pone reyes, da la sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. Él revela lo profundo y lo escondido, conoce lo que está en tinieblas y con él mora la luz. He leído Daniel 2, 21 y 22. Pero ¿qué ha hecho este cuerno pequeño? Ha querido desviar eso que Dios nos está mostrando a través de Daniel 2:21. El único que tiene poder para mudar los tiempos es Dios. Pero aquí vemos que el cuerno pequeño dice que pensará en cambiar los tiempos. Pensará, te repito, intentará hacerlo. Pero los designios de Dios y los tiempos de Dios son perfectos y nadie puede estar por encima de Dios. Eso lo único que hace es enfurecer a Dios. Eso lo único que hace es generarle tristeza a Dios. Y entonces Dios tiene que levantar a alguien. Quiero que esto se entienda bien. Como hubo un pueblo, como hubo un poder que quiso tergiversar las verdades proféticas, Dios tuvo que levantar un pueblo para mostrar la verdad de la profecía y decirle a la gente, mire, le están enseñando que esta profecía se va a cumplir por aquí, pero no es por aquí. Lo real de esta profecía es acá. Te han mentido diciéndote que es Antíoco Epifanes, para que tú te desvíes, para que tú pienses que eso es futurista o que eso es preteriano, o sea, del pasado. Y Dios levanta un pueblo real. Por eso es que te enseñan cosas, por ejemplo, como el rapto secreto. Te enseñan cosas que el cuerno pequeño es Antíoco Epifanes y que se necesita rezar rosarios para alcanzar plenitud espiritual. El cuerno pequeño toma prerrogativas divinas y se mete con los tiempos de Dios. Escuche esto que le voy a leer que me parece tan interesante. Escuche bien. La reforma protestante, que la reforma nace para reestructurar las creencias que la Iglesia Católica Romana en la Edad Media había pisoteado. Es decir, en la Edad Media la Iglesia Católica hizo desastres y cambió los dogmas espirituales, cambió lo que realmente decía la Biblia y metió otros conceptos en la mente de los seres humanos. Entonces nace la Reforma Protestante para levantar en alto la bandera de la verdad, ¿cierto? ¿Y qué sucede? Esta reforma protestante desenmascaró muchas de las doctrinas falsas de la Iglesia Católica. Doctrinas como el purgatorio, por ejemplo, que no existe. Las indulgencias, la misa, la infalibilidad de los papas. Inclusive, la mayoría apuntaban a la Iglesia Católica como la ramera de Apocalipsis. Así nace entonces la Reforma Protestante. Y también ellos nacieron y señalaban al obispo de Roma como el anticristo de la Biblia. De hecho, la Iglesia reformadora o la Iglesia de la Reforma utilizó muchas personas que desenmascararon esas verdades, que fueron personas atacadas. Por ejemplo, Jerónimo, muy atacado. Wycliffe, Hus, Zwingli, Martín Lutero, Calvino, John Knox. Sostenían todos ellos, por ejemplo, que el obispo de Roma se sentaba en la silla de Satanás. Esto le dio un golpe mortal, demasiado mortífero a la Iglesia Católica. Entonces, ¿qué sucede? Cuando la Iglesia Católica ve esto, entonces se lanza la orden de los jesuitas. Dice, necesitamos levantar un grupo especial que ataque a esa reforma protestante, que le inyecte a la gente un concepto diferente, que cambie el concepto de las profecías. Entonces lo hacen con un único objetivo. ¿Cuál es el objetivo de los jesuitas? Derrumbar o maltratar la reforma protestante. Fue entonces cuando surge a través de un hombre llamado San Ignacio de Loyola, un cardenal, para contrarrestar esa reforma protestante. Y entonces surgen dos jesuitas, dos personas especiales, de mucho renombre. El primero de ellos es Luis Alcázar, que va de 1554 al 1613. Este fue uno de los que fundó la teología del preterismo. Ya te voy a explicar qué es el preterismo. Es un jesuita que enseñaba que tanto las profecías del cuerno pequeño y la bestia se habían cumplido por allá en el pasado, que ya eso se había cumplido con un hombre llamado Antíoco Epifanes, y que Nerón era la bestia y que la ramera era el imperio romano. Por eso se llaman preterismos. Preterismo viene de pasado, o sea, ellos se fueron al pasado. Le mintieron a la gente diciéndole que eso ya se había cumplido y que no vendría más persecución para el pueblo de Dios, sino que el pueblo de Dios sería arrebatado, que el pueblo de Dios sería llevado al cielo y que no pasaría por más tribulación. Claro, conociendo ellos toda la maldad que habían hecho en la Edad Media matando gente, entonces no querían asustar a las personas diciéndoles que vendría otra persecución, sino le dijeron que ya se había cumplido con Antíoco Epifanes, con Nerón y con todo eso. Entonces, después de este hombre,
Luis de Alcázar, nace otro jesuita. ¿Y cuál es ese hombre? Surge uno que se llama Francisco Rivera. Pero este tiene una perspectiva completamente diferente a la que tiene Luis Alcázar. Luis Alcázar está enseñando sobre el preterismo y este va a hablar sobre una perspectiva futurista. Francisco Rivera exponía lo contrario a Luis Alcázar. La perspectiva de este jesuita sobre las profecías era completamente futurista. Este hombre decía que ninguna de esas profecías tenía que ver con el Papa. Este decía que el anticristo sería un individuo que se sentaría en el templo de Jerusalén cuando fuera reconstruido en el futuro. No, estoy hablando futurista. Y antes de esto habría un rapto secreto de la iglesia. También decía que la ramera era Israel. Teología que llegaron a creer muchas de las iglesias protestantes que abandonaron la reforma protestante. Y de esta manera el cuerno pequeño ataca entonces los tiempos de Dios. Lo triste y lo medular de este asunto es que muchos de los protestantes, muchos de nuestros hermanos evangélicos, no se dan cuenta que cuando predican, por ejemplo, el rapto secreto, están predicando una teología jesuita, están predicando una estrategia jesuita que tiene orígenes paganos, y por lo tanto, si ellos predican sobre el rapto secreto, si predican que el anticristo se sentará por allá en el templo de Jerusalén, en Israel, por allá, que no habrá un tiempo de tribulación, pues realmente ellos están unidos a Roma, predicando no solo el rapto secreto, sino también el domingo como día de adoración, que ahora te voy a explicar de dónde nace el domingo como día de adoración, porque tristemente nuestros hermanos católicos dicen, aducen y se paran en esa terrible mentira de decir que fue Jesucristo y los discípulos que cambiaron el día de adoración. Pero te voy a mostrar hoy con bases católicas, con referencias católicas, que la Iglesia Católica asume el papel y ellos dicen abiertamente que fueron ellos, sin autoridad divina, que cambiaron la autoridad del sábado al domingo. En otras palabras, la Iglesia Católica, con este falso sistema de interpretación jesuita, porque esto es lo que hacen, falso sistema de interpretación jesuita, está cambiando el curso y el significado de las profecías y diciendo solo lo que a ellos les convenía, tratando de cambiar los tiempos de Dios, tratando de decir las cosas por medio de otra interpretación. Las interpretaciones proféticas de muchas de las iglesias protestantes no son propias de ellos, sino que las han aprendido de los jesuitas. Los adventistas por eso somos atacados, por tener una interpretación completamente diferente. Nosotros no somos ni preterianos, tampoco somos futuristas. La iglesia adventista tiene un método de interpretación historicista, y la gente de hecho llega a decir que el método de la iglesia adventista está obsoleto. No, no está obsoleto. Lo que pasa es que cuando comparas la Biblia con tu vida moderna, con tu vida secular, se te hace extraño y se te hace obsoleto, pero Dios no cambia, y ese es el curso, ese es el tiempo de Dios, eso es lo que Dios dejó establecido en la tierra, escúcheme bien, para su salvación. No vaya en contra de eso, es para su salvación. Entonces me llena de tristeza saber que nuestros hermanos evangélicos, desconociendo su raíz, desconociendo su génesis, terminan predicando una interpretación profética que tristemente no es de ellos. En sus orígenes, la reforma protestante predicaba la interpretación profética como era, que el Papa entonces era el cuerno pequeño, anticristo y eso. Pero luego vienen los jesuitas y le lavan el cerebro a las nuevas generaciones protestantes y hoy terminan predicando absurdos como por ejemplo el rapto secreto. Y lo último que tengo que decirles con todo respeto y con amor, porque dice que este cuerno pequeño pensará en cambiar los tiempos, quebrantará a los santos de Dios, ¿cierto? Y hablará palabras contra el Altísimo. Pero lo último y delicadísimo es que dice, pensará también en cambiar la ley. Y a mí me llama la atención esa palabra, pensará, porque intentará hacerlo, pero no lo logrará. Porque si ustedes se dan cuenta, los 10 mandamientos siguen estando en la Biblia, como originalmente Dios los dejó. Solo que han utilizado una metodología bastante interesante para lavarle el cerebro a las personas desde niños. Noten que la profecía dice que pensaría, o sea que haría intentos, pero no lograría hacerlo. Ahora, esto que voy a decirles, hermanos y amigos, es bastante delicado, muy delicado. Pero también espero que con una persona, con un católico o un hermano evangélico que reconozca esta verdad, siento que vale la pena que lo hagamos. Y con un adventista del séptimo día que aprenda un poco sobre esto. Pero yo sé que ustedes son bastante inteligentes
Y ustedes no me van a creer a mí, sino que ustedes van a ir a la fuente, ustedes van a ir ustedes mismos a indagar, a buscar. Consígase un catecismo católico. Vamos a hablar de la ley de Dios. Consígase un catecismo católico. Y ustedes pueden comprobar al examinar un catecismo católico que se ha cambiado la ley de Dios. ¿Ellos qué hicieron? Pero primero lo voy a explicar esto. La Biblia dice que no se le quitará a la palabra de Dios ni una tilde ni una jota. Pero curiosamente, los dos mandamientos que más letra tienen fueron los que la Iglesia Católica les cambió. El segundo mandamiento lo quitaron, porque ese segundo mandamiento es el mandamiento que habla acerca de no adorar, no venerar o no respetar imágenes. El segundo mandamiento no les interesa porque ellos veneran y adoran imágenes. Y yo sé que aquí los católicos van a buscar de pronto una defensa diciendo que una cosa es adorar, que otra cosa es venerar. Mire, es sencillo. Usted no debe tener ningún tipo de imágenes, ni ídolos, nada, no debe tenerlos. Y yo sé que Luis Toro les ha enseñado que es que si usted tiene una foto de su mamá, entonces la está adorando y la está venerando. Los pensamientos de Dios no son sus pensamientos y los míos no son los de Dios. Son pensamientos completamente diferentes, caminos diferentes. No quiera torcer las escrituras para su propia perdición, hombre. Mire, quitaron el segundo mandamiento. Entonces, donde estaba el segundo, ahora aparece el tercero, que dice no jurar el nombre de Dios en vano. Y el cuarto mandamiento, lo reemplazaron por uno llamado santificar las fiestas. Porque si hay una denominación que tenga fiestas es la Iglesia Católica. Y entonces llaman día de los no sé qué, día de San yo no sé qué, día de San yo no sé qué. Y son muchas fiestas. De hecho, llaman hasta incluso Semana Santa, Jueves Santo, Viernes Santo. Es mentira. Ningún día, aparte del sábado, ha sido declarado santo. El único día santo es el sábado. Pero el diablo quiere meter sus astillas, quiere meter su arena en el zapato y en el caminar de la gente, haciéndoles creer que hay otros días santos. Eso es una completa mentira. El segundo mandamiento tiene mucha letra y el cuarto mandamiento también. Entonces, cambiaron el cuarto mandamiento y pusieron santificar las fiestas. Entonces ahí les quedan 9 mandamientos. Y como les quedan 9 mandamientos, pero la Biblia dice que son 10, entonces se le vino por allá a alguien la tremenda y vil, por así decirlo, idea de decir, entonces partamos el 10º mandamiento en 2. Entonces vamos a decir que no codiciarás. Entonces se van por allá y explican que es que las mujeres antes eran como un objeto para el hombre, entonces que ahora no se puede codiciar la mujer, por un lado, y por otro lado no codiciar los bienes. O sea, ellos separan la codicia, como si codicia fuera diferencia. Codicia es codicia, y se codicia lo mismo por igual. Porque si están hablando de la codicia, sí, entonces también debieron partir el 6º mandamiento, también debieron partir el 5º, también debieron partir el 7º, debieron partirlos. No matarás. Entonces te podrían haber explicado, no matarás los animales y no matarás al ser humano. Entonces se les vino la idea de poner el 10º mandamiento, partirlo en 2. Pero una táctica de los jesuitas bastante interesante es que, de hecho, los católicos no llevan la Biblia a la iglesia. A ellos desde niños se les ha enseñado a utilizar el catecismo y otra revista, otro libro llamado el Misal. Y entonces ahí les dicen lo que tienen que decir, lo que no tienen que decir. La catequesis es una manera de lavar la mente desde niños. No enseñan con la Biblia, sino con el catecismo. Enseñan los mandamientos de los hombres, no los de la Biblia. ¿Y quién es tan atrevido de suplantar lo que la palabra de Dios dice? El cuerno pequeño lo ha hecho. Miren esto tan interesante. Una táctica de los jesuitas es controlar a las personas para que no piensen por sí mismas. Por eso es que una persona que refuta predicaciones como estas, yo le digo, lea su Biblia. Y cuando usted lee la Biblia va a encontrar entonces la verdad. Repito, noten esta terrible blasfemia. Noten esto, que está en la traducción de Lucio Ferraris, la Pronta Biblioteca, la página 25 a la 29. Escuchen esto. Una blasfemia. El Papa puede modificar la ley divina, ya que su poder no es de hombre sino de Dios, y actúa como vicerregente de Dios sobre toda la tierra, con el más amplio poder de atar y soltar a sus ovejas. Cualquier cosa que se diga que hace el Señor Dios mismo y el Redentor, eso hace su vicario, con tal que no haga nada contrario a la fe. Entonces, ¿cuándo se hizo este cambio?
¿Cuándo se hizo este cambio, queridos amigos? Porque algunos de nuestros hermanos católicos dicen que el cambio de la adoración del día del Señor al día domingo lo hizo Jesús y los discípulos. Falso de toda falsedad. Y algunos preguntan, pero muéstrame un texto en el Nuevo Testamento donde Jesús ordene guardar el sábado. Es que Jesús no tenía que hacerlo. Jesús no tenía que hacerlo. Ya lo había dado miles de años atrás en su ley santa, sagrada y eterna. Además, algunos señalan a Jesús como que violó el sábado. Y si usted dice que Jesús violó el sábado, entonces Jesús fue pecador. Y entonces si Jesús fue pecador, la Biblia se contradice porque dice que Jesús no cometió pecado. El único que no ha pecado. Pero ustedes dicen que violó el sábado porque sanó en sábado. Pues no, lo que Jesús vino a hacer fue a darle el verdadero sentido al sábado, el verdadero sentido a la ley de Dios, a decirle que las obras de misericordia, que las obras de caridad están permitidas en sábado. Por eso les dice, si su buey, si su asno, hoy modernamente te digo, si tu perro se te cae en un hueco, en un hoyo, entonces, ¿por qué sábado no lo sacas? Te garantizo que lo vas a sacar y no se te va a ser contado como pecado. Si en sábado necesitas comprarte una medicina porque estás enfermo, tú vales más. Y el Señor te va a decir, ve y compra la medicina porque quiero que estés bien. En el sábado se puede hacer el bien. Lo que pasa es que los judíos habían hecho del sábado un desastre. Contaban los pasos, contaban la leña, no podían hacer. Y el Señor dijo, no, así no es. Les voy a explicar qué es el sábado. Vamos a estar en conexión con lo divino. Y ese ser humano que está ahí postrado es mi hijo. Ahora te pongo este escenario. Tú eres padre, yo soy padre. Si tu hijo en día sábado se cae en un hueco, si tu hijo está enfermo, no lo llevas al médico, no lo sanas porque es sábado, claro que lo vas a hacer. Tú eres hijo de Dios y Él te sana en sábado. Eso fue lo que Jesús vino a hacer. Entonces miren, según el Catecismo Doctrinal, en 1566 el Concilio de Trento transfirió el descanso al primer día. Dice de la siguiente manera, abro comillas, complace a la Iglesia de Dios, hablando de la Iglesia Católica, que la celebración religiosa del día Shabbat se debe transferir al día del Señor o domingo. El Catecismo Doctrinal, artículo de 1846 del reverendo Steve Keenan, en inglés, consultado el 9 de octubre del 2010. Lo que dicen los católicos para justificar eso es que la observancia es el domingo. No, ni siquiera cuál observancia, porque si nuestros hermanos católicos, o mis amigos católicos, porque algunos dicen, no me diga hermano, bueno, yo les respeto eso, dicen, guardamos el domingo. Ustedes no guardan el domingo tampoco. Dicen que fue Jesús, los discípulos, pero los sacerdotes jesuitas sacan los textos de contexto y los explican a su acomodo para adoctrinar a sus seguidores. La verdad es que la misma Iglesia Católica sostiene que ellos cambiaron el verdadero día de adoración. Y usted, querido amigo evangélico, que también sigue las mismas pisadas de la Iglesia Católica, se convierte en un católico más. Es claro y lo digo con todo respeto. Y lo que viene ahora, que es el final de este estudio, es demasiado, pero demasiado aterrador. La verdad es que no quiero pasarme más de una hora, me quedan solo 10 minutos y te voy a dar solo fuentes católicas, donde ellos reconocen cómo cambiaron la observancia del sábado al domingo. Mire, es importante que un video como estos sea compartido sin que yo le pida que lo comparta. Es importante que un video como estos usted lo comparta con sus amigos y que si usted quiere seguir aprendiendo de la Biblia, sea católico, evangélico, adventista, mormón, presbiteriano o lo que sea, usted se suscriba a este canal porque aquí predicamos verdades de la Biblia. Los católicos lo admiten. Esto que viene ahora es aterrador. Voy a darte una serie de citas donde ellos se atribuyen el cambio del sábado al domingo y se burlan de manera muy sarcástica, de hecho, de algunos de la iglesia protestante, algunos hermanos evangélicos. La iglesia de Dios, dicen ellos, abro comillas, es decir, la iglesia católica, en su sabiduría ha ordenado que la celebración del sábado fuese transferida al domingo. Ahí no dice que fue Jesucristo. Ahí no dice que fueron los discípulos. Ahí dice la Iglesia Católica. Miren este otro título y este otro texto que está en el Catecismo de Trent. Traducción de Donovan de 1829, la página 358, porque hay muchos catecismos, ¿cierto? Pero aquí te estoy mostrando con páginas y de qué catecismo te lo estoy sacando. Este catecismo fue escrito por orden del Gran Concilio de Trento y publicado bajo los auspicios del Papa Pío V. Fuentes católicas. Daré una serie de citas de autores católicos en donde ellos mismos aceptan que los protestantes han sido engañados por la Iglesia Católica. Dice, abro comillas.
Ustedes, los protestantes, han aceptado de la misma Iglesia Católica su domingo, de la Iglesia Católica su domingo. No es el domingo del Señor, es el domingo de ellos. Su domingo, el día del Señor. ¿Cuándo el Señor dijo que el día era el domingo? Nunca, Él dijo que el día era el sábado. Un día que ella lo ha transmitido como una tradición. Todo el mundo protestante lo ha aceptado como una tradición. Ya que no hallaréis, atentos aquí, venga, mire lo que dice la Iglesia Católica. Ya que no hallaréis ni una jota en la Escritura para establecerlo. Por lo tanto, lo que habéis aceptado como vuestra regla de fe es tan inadecuado como seguramente lo es. Y es la autoridad de la Iglesia Católica Romana. Cierro comillas, abro comillas a lo que dice el canciller H.F. Thomas del cardenal Gibbons el 11 de noviembre de 1895, citado en las hermosas enseñanzas de la Biblia, página 411. Si los protestantes observan el primer día de la semana, ¿reconocen por esto acaso la autoridad de la Iglesia Católica? Así parece, siendo que la costumbre que observan es de la Iglesia y procede de la Iglesia. Cierro comillas. Abro comillas a un texto más. Dice, sería bueno recordarle a los presbiterianos, bautistas, metodistas y a todos los demás cristianos que la Biblia no los apoya en ningún lugar en su observancia del domingo. Y esto lo está diciendo una fuente católica. La Biblia no los apoya en ningún lugar en su observancia del domingo. Escuchen esto que es tan interesante. Una terrible verdad que está llevando a la gente a mentiras. Dice, el domingo es una institución de la Iglesia Católica Romana. Y aquellos que observen en ese día observan un mandamiento de la Iglesia Católica. No dice un mandamiento de Dios. ¿Y sabe a dónde me lleva esto? A la Biblia, cuando dice el Señor que desechan los mandamientos, desechan la palabra de Dios por seguir como doctrinas mandamientos de hombres. Abro comillas. El Catecismo Católico Universal del 14 de agosto de 1942. La página 4, citado en ¿Qué hay detrás del nuevo orden mundial? Abro comillas. La Iglesia cambió la observancia del sábado para el domingo por el derecho divino y la autoridad infalible concedida a ella por su fundador Jesucristo. Jesucristo nunca dio esa autoridad, nunca la dio, porque el representante en esta tierra debe tener su carácter, debe tener su esencia, y es el Espíritu Santo. Jesucristo no iba a dejar la Iglesia en manos de un ser mortal y pecador, no lo haría. Y la Biblia es clara cuando lo explica. El protestante, dice la Iglesia Católica a manera de burla, poniendo la Biblia como su única guía de fe, porque los hermanos evangélicos dicen que ellos solamente la Biblia, solo Escritura. Entonces aquí se burlan porque dicen, el protestante, poniendo la Biblia como su único guía de fe, no tiene razón para observar el día domingo. ¿Lo notas? El protestante, usando o teniendo la Biblia como su única regla de fe, no tiene razón para observar el día domingo. Así que este cambio no ha sido un cambio de Dios, no ha sido un cambio de Jesucristo, sino la Iglesia Católica. Y voy con esto, último párrafo que leeré para ustedes, abro comillas. Dice, los protestantes aceptan el domingo en vez del sábado como día para su adoración pública, después que la Iglesia Católica hizo el cambio. ¿Perdón? ¿Quién hizo el cambio? La Iglesia Católica hizo el cambio. No fue una orden de Jesús, no fueron los discípulos. Dice, pero la mente protestante no parece reconocer que, al observar el domingo, ellos están aceptando la autoridad del interlocutor de la Iglesia, el Papa. Te repito, los protestantes aceptan el domingo en lugar o en vez del sábado como día para su adoración. O sea, ellos saben que el día de adoración es el sábado, después que la Iglesia Católica hizo el cambio. Pero la mente protestante no parece reconocer que al observar el domingo, ellos están aceptando la autoridad del interlocutor de la Iglesia, el Papa. No hay lugar a dudas, queridos hermanos, que según lo declara el libro de Daniel 7:25, ¿cierto? Daniel 7:25, que dice de la siguiente manera: hablará palabras contra el Altísimo
Ya lo explicamos y coincidimos en que es el papado. A los santos del Altísimo quebrantará. Ya vimos cómo en la Edad Media la Iglesia Católica mató, asesinó vilmente más de 50 millones de cristianos que permanecieron firmes a la fe. Así que el papado dice, pensará en cambiar los tiempos. Ya vimos cómo a través de la falsa interpretación profética de los jesuitas, entonces quieren cambiar el curso de las profecías, diciendo que algunas ya se cumplieron en el pasado o que otras se cumplirán por allá lejos, pero no como dice la Biblia, sino por allá en Israel, que se sentará un sujeto en el templo de Israel y que ese será el anticristo. ¿Ok? Porque interpretan mal lo que dice Tesalonicenses 2, 4 al 2, 2 al 4. Y por último dice que intentaría cambiar también la ley. Intentará, porque los mandamientos de Dios siguen vigentes aquí en su palabra. Así que la única iglesia que no es futurista es la iglesia adventista. Nosotros somos historicistas, te lo decía. Y entonces Dios, ¿qué hizo? Dios levantó un pueblo, y con esto voy a cerrar. Dios levantó un pueblo. Quiero irme al libro de Apocalipsis 12:17. Apocalipsis 12:17 habla de ese pueblo, porque dice de la siguiente manera: entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra, escúchame bien, contra el resto de la descendencia de ella. El resto, los que quedaron, los fieles. ¿Y cuáles son esos? Ahí lo explica. Los que guardan los mandamientos de Dios. ¿Cuáles mandamientos? Los que están en Éxodo 20, los que están en Deuteronomio 5. Esos mandamientos que el cuerno pequeño ha querido cambiar. ¿Cierto? Pensaría en cambiar los tiempos y la ley. Y ahora dice, los que tienen el testimonio de Jesús. Pero cuando nosotros nos vamos a Apocalipsis 22:9, comprendemos que el testimonio de Jesús está relacionado con el ministerio de un profeta. ¿Por qué? Porque se levantará también un falso profeta. Y ese falso profeta cambiaría o intentaría cambiar el curso de las profecías. Por eso Dios levantaría un profeta para explicarle a la gente cuál es la ruta, cuál es la brecha, cuál es el camino que hay que seguir. En otras palabras, se levantaron unos hombres que enseñaron malas interpretaciones proféticas. Dios levanta a una profeta para mostrarle y enseñarle el verdadero sentido y el significado de las profecías, para enseñarle al pueblo que no se desvíe, que vuelvan a las sendas antiguas, para restaurar los tiempos de Dios que el cuerno pequeño quiso quitar, que el cuerno pequeño quiso destruir. En otras palabras, Dios levanta un remanente para reconstruir las ruinas de lo que ha quedado, pero para que siempre se muestre la justicia de Dios, mostrando que su ley es perfecta, que su ley es agradable y que Satanás está orando a través de un poder que le hace mucho caso. Amados hermanos, creo que ha sido claro. Y si alguno desea tener todo este estudio completo, escríbame, suscríbase al canal. Lo primero que le pido, suscríbase al canal, apoyen el ministerio, escríbame. Y yo le voy a compartir todo el documento con las citas bibliográficas para que usted las estudie a detalle en su casa. Yo lo he hecho con mucho amor, con mucho cariño. Si alguien se ha sentido ofendido con lo que le he dicho, pues en el nombre del Señor le voy a decir que estudie la Biblia. Estudie la Biblia, porque mi objetivo no es ofenderlo a usted. Mi objetivo es mostrarle verdades de la Biblia. Yo hago parte de ese remanente. Yo hago parte de la Iglesia Adventista del Séptimo Día Mundial, miembro activo de esta iglesia. Y predico esta verdad con amor, porque tristemente el diablo está predicando las mentiras con poder. Y Dios me llamó a esto. Y por eso hoy le hablo a usted. El que come Biblia no come cuento. Si usted no lee, no sabe pensar. Y si no piensa, lo engañan con facilidad. Oremos para terminar. Padre que estás en el cielo, muchas gracias por tu bondad, tu misericordia. Gracias por enseñarnos las verdades de la Biblia. Hay un poder en este mundo, Dios, que quiere cambiar los tiempos, la ley, que quiere quebrantar a los santos y que de hecho maltratará al pueblo de Dios. Pero nosotros estamos advertidos y queremos cada día tomarnos de tu brazo poderoso para que nos des fe, nos des fuerza y nos des sabiduría. Y también para que nos permitas cada día aprender y recordar que nada de lo que pasa en esta tierra se puede comparar con el gozo eterno de la salvación. Por eso en esta hora, Dios, oro por cada persona que ha visto este video, por cada persona que se ha suscrito, por cada persona que lo comparte, que da un me gusta. Dios, bendícele, porque si lo hace es porque estas palabras están tocando su corazón. Oro al Padre convencido por el poder del Espíritu Santo en el dulce nombre de Jesús. Amén y amén.
Muy bien, amados hermanos y amigos, Dios me les bendiga, Dios me les guarde. Gracias por acompañarnos en este estudio. Voy a pedirte que si quieres apoyar nuestro ministerio lo hagas. Hazlo porque necesitamos avanzar más, necesitamos crecer más. Si tú le das me gusta al video, el me gusta no es para mí, el me gusta es para que este video YouTube lo posicione y llegue a más corazones y conozcan la verdad. Puedes dejar un comentario, puedes ampliar este estudio, puedes también compartirlo y sobre todo puedes suscribirte al canal para que cada vez que subamos un video, habiendo activado las campanas de las notificaciones, te des por enterado y entonces disfrutes junto a nosotros. Les habló con amor, con mucho cariño, esperando no ofenderlos, desde su canal internacional Motivación Cristiana, desde la linda ciudad de Medellín en Colombia, Fabio Fori. Deseo que la gracia y el poder de nuestro Señor Jesucristo sea con todos ustedes y que todo lo que estén haciendo esté vigilado, supervisado y esté siendo prosperado por la mano poderosa de nuestro Señor Jesucristo. Abrazos y muchas felicidades. Nos vemos en el próximo video. Dios les bendiga.